Sí, podemos responder con bastante seguridad que en términos absolutos se ha registrado un aumento de la infertilidad en España y es por diversos motivos, pero desde mi punto de vista el más importante es el que viene determinado por nuestras tendencias demográficas, que son muy conocidas, fundamentalmente el envejecimiento progresivo de la población y el aumento de la esperanza de vida de todas las personas, pero fundamentalmente de las mujeres. Y este es para mí el factor clave. Las mujeres, al aumentar su esperanza de vida, retrasan cada vez más el momento en el que deciden ser madres por primera vez. La solución más deseable sería precisamente la que se basa en cambiar la tendencia demográfica actual, y es que la mujer se mentalizase que verdaderamente debe intentar ser madre lo antes posible. Este cambio de tendencia puede llevar un tiempo y por tanto tenemos dos soluciones concretas que podemos aplicar hoy desde el punto de vista de la tecnología reproductiva, que son la donación de óvulos y la preservación de la fertilidad. Es un procedimiento de fecundación in vitro que consiste en la estimulación ovárica a una mujer que va a donar sus óvulos, en los cuales los va a recibir una paciente, la mujer receptora, que tras la inseminación de los mismos va a permitir que los embriones sean transferidos en su útero. Se precisa para lo mismo que la donante sea una mujer joven, por debajo de 35 años, y que esté sana, exenta por tanto de enfermedades transmisibles, hereditarias o infecciosas. Produce, es verdad, alguna pequeña molestia en la mujer donante, producto de las sucesivas visitas que tiene que hacer a la clínica para los controles y también producto de la propia estimulación ovárica. De hecho, en la ley de reproducción está implícito la posibilidad de gratificar a la mujer donante por estas molestias que pueda ocasionársele. La ventaja fundamental de esta técnica es que una mujer próxima o que ya ha tenido la menopausia, próxima incluso a los 50 años, pueda ser madre. Es la única técnica que permite que estas mujeres puedan ser madres. La preservación de la fertilidad tiene dos vertientes. Una fundamental, y es por lo que surgió, que es el utilizar la congelación de los óvulos en una paciente oncológica, una mujer que tiene un tumor en su edad fértil y que además va a ser sometida a un tratamiento farmacológico gonadotóxico que por tanto puede dañar la producción de los óvulos en el ovario. Esta paciente, tras superada la enfermedad, puede utilizar esos óvulos y tener la misma probabilidad de embarazo que hubiese tenido a la edad en la que se congeló. Y otra vertiente muy importante, cada vez con más aceptación en los últimos tiempos, que es la que llamamos social, y que consiste en retrasar la maternidad. Las tendencias demográficas de nuestra sociedad hacen que la mujer cada vez retrase más la edad en la que quiere ser madre y entonces las probabilidades de embarazo son mucho menores. Por tanto, con esta técnica, una mujer en torno a los 30 o 35 años puede congelar sus óvulos y cuando ella quiera ser madre, por ejemplo en torno a los 40 años, va a tener las mismas probabilidades de embarazo que si se hubiese sometido a una técnica de reproducción en el momento en que congeló sus óvulos.